Panteísmo prohibido, la revolución espiritual que la Iglesia intentó silenciar. ¿Alguna vez has sentido que lo divino está presente en todo lo que te rodea? En el susurro del viento, en la inmensidad del océano o en el brillo de las estrellas. ¿Y si te dijera que esta percepción de lo sagrado, esta conexión profunda con todo lo existente, ha sido perseguida y censurada durante siglos? Bienvenidos a este viaje a través de una de las visiones espirituales más revolucionarias y amenazantes para el poder religioso establecido, el panteísmo. Una cosmovisión que ve a Dios no como un ser separado, vigilante desde los cielos, sino como la esencia misma de todo lo que existe. ¿Por qué una idea tan aparentemente hermosa causó tanto temor? ¿Qué amenaza representaba para las estructuras religiosas dominantes? ¿Cómo lograron sus defensores mantenerla viva a pesar de las hogueras, las excomuniones y los índices de libros prohibidos? Hoy desentrañaremos esta fascinante historia de resistencia espiritual. Descubriremos cómo esta visión de lo divino, que borra la línea entre creador y creación, entre lo sagrado y lo mundano, ha influido en el pensamiento humano desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que te han enseñado sobre la relación entre la humanidad, el universo y lo divino? Las raíces del panteísmo. ¿Te has preguntado alguna vez si la idea de un Dios separado del mundo es la única forma de entender lo divino? La historia del panteísmo comienza mucho antes de que recibiera este nombre en el siglo XVIII. En la antigua India, hace más de 3000 años, los sabios védicos ya contemplaban una realidad donde todo era manifestación de Brahman, la conciencia cósmica universal. Los Upanishads, textos sagrados hinduistas, proclamaban Tat Tvam Asi, tú eres eso, y Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, sugiriendo que la divinidad no era algo externo, sino la esencia misma del ser humano y de toda la creación. ¿No es fascinante que esta misma intuición apareciera en culturas tan distantes entre sí? En la antigua Grecia, filósofos como Heráclito hablaban de Logos, el principio divino que impregna toda la realidad. Más tarde, los estoicos desarrollarían esta idea, afirmando que la divinidad era un fuego creador presente en toda la naturaleza. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué estas ideas, que aparecieron de forma espontánea en tantas culturas diferentes, fueron tan ferozmente combatidas en el mundo occidental cristiano? El panteísmo desafía directamente la jerarquía cósmica predominante en las religiones abrahámicas. Si Dios está en todo y todo está en Dios, ¿qué necesidad hay de intermediarios? ¿Qué ocurre con el papel de sacerdotes, iglesias y escrituras sagradas cuando cada ser humano puede experimentar lo divino directamente a través de la naturaleza y su propia conciencia? Cuando Baruch Spinoza, un judío sefardí del siglo XVII, articuló su visión de Deus sive natura, Dios o naturaleza, estaba resucitando una comprensión del cosmos que amenazaba los cimientos mismos del poder religioso. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico con voluntad personal, sino la sustancia infinita que constituye toda la realidad. La naturaleza no era creación de Dios, sino una manifestación o modo de la esencia divina. ¿Cuál fue la respuesta a estas ideas? En 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra Spinoza un herem, excomunión, de una severidad sin precedentes. El documento lo declaraba maldito con todas las maldiciones escritas en la Torá. Se prohibió a todos los judíos comunicarse con él, estar bajo el mismo techo o leer cualquiera de sus escritos. Con apenas 23 años, Spinoza se convirtió en un paria intelectual. Pero, ¿por qué tanto miedo a sus ideas? Spinoza eliminaba la necesidad de una clase sacerdotal privilegiada, de textos sagrados incuestionables y de una deidad que juzga y castiga. Su Dios no exigía sumisión ni temor, invitaba a la comprensión a través de la razón y la intuición. En su Ética, Spinoza propuso que comprender el orden natural del universo era la verdadera libertad espiritual, no la obediencia a mandatos divinos arbitrarios. ¿No resulta irónico que este hombre, acusado de ateísmo, estuviera en realidad proponiendo una visión de lo divino tan abarcadora que no dejaba nada fuera de su alcance? La persecución a Spinoza no fue un caso aislado. Siglos antes, Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por la Inquisición. Entre sus herejías estaba su visión de un universo infinito lleno de vida, donde Dios se manifestaba en todas partes.
Bruno imaginaba innumerables mundos habitados y rechazaba la idea de un Dios trascendente separado de su creación. Cuando fue condenado a muerte en 1600, la Inquisición no solo estaba castigando sus ideas heliocéntricas, sino su peligrosa visión panteísta. El místico alemán Meister Eckhart también estuvo a punto de ser condenado por herejía por afirmaciones como Dios y yo somos uno. Sus sermones, que sugerían una unión íntima entre el alma humana y lo divino, fueron denunciados porque erosionaban la autoridad de la Iglesia como intermediaria necesaria entre la humanidad y Dios. ¿Te has preguntado por qué las autoridades religiosas sentían que necesitaban ejecutar a quienes proponían una visión más incluyente de lo divino? La respuesta está en el poder. Un Dios separado, que solo se comunica a través de canales oficiales, garantiza la autoridad de las instituciones religiosas. Un Dios que está presente en todo y accesible a todos amenaza el monopolio de la verdad divina. Persecución y resistencia. ¿Cómo se silencia una idea? Esta es la pregunta que las autoridades religiosas enfrentaron durante siglos en su lucha contra el panteísmo. El arsenal de la ortodoxia incluía la censura, la excomunión, la tortura y la ejecución pública. Pero, ¿puede realmente matarse una idea? En 1184, el Papa Lucio III estableció la Inquisición medieval para combatir la herejía. Los movimientos como los cátaros y los valdenses, que a menudo incorporaban elementos panteístas en su espiritualidad al ver la presencia divina en la naturaleza, fueron sistemáticamente perseguidos. La cruzada albigense contra los cátaros en el sur de Francia se convirtió en uno de los primeros genocidios religiosos de Europa, con el infame mandato, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. ¿Qué temían realmente las autoridades eclesiásticas? Los cátaros rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y sus sacramentos, considerando que cada persona podía conectar directamente con lo divino. Su visión dualista tenía matices panteístas en la creencia de que chispas de luz divina estaban atrapadas en toda la materia. El índice de libros prohibidos, establecido en 1559 por el Papa Pablo IV, se convirtió en una herramienta fundamental para controlar el conocimiento. Obras con inclinaciones panteístas fueron perseguidas con especial celo. Los escritos de Spinoza permanecieron en este índice hasta su abolición en 1966. ¿Podemos imaginar el impacto que tuvo esta censura en el desarrollo del pensamiento europeo? La persecución no se limitaba a Europa. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron cosmovisiones indígenas profundamente panteístas. Para los pueblos originarios de los Andes, la Pachamama, Madre Tierra, era una entidad divina presente en todas las manifestaciones de la naturaleza. Los mayas veían el cosmos como un ser vivo imbuido de energía sagrada. Los aztecas consideraban que lo divino se manifestaba en múltiples formas a través del universo. ¿Cuál fue la respuesta de los conquistadores a estas visiones espirituales? Las catalogaron como idolatría y superstición, imponiendo violentamente un cristianismo ortodoxo que separaba lo sagrado de lo profano. Los códices mayas fueron quemados, los templos destruidos y los sacerdotes indígenas perseguidos. La extirpación de idolatrías fue una política sistemática para erradicar cualquier visión que viera lo divino en la naturaleza. Sin embargo, frente a esta violenta represión, el panteísmo encontró formas de resistir. ¿Cómo sobrevivieron estas ideas prohibidas? A través de redes secretas de conocimiento, códigos ocultos y sincretismo religioso. Los alquimistas medievales desarrollaron un lenguaje simbólico complejo para expresar ideas panteístas sin ser detectados. Su famosa máxima como es arriba, es abajo sugería una continuidad entre lo divino y lo terreno. El concepto de la piedra filosofal no era solo la búsqueda de un método para transmutar metales, sino una metáfora de la transformación espiritual donde el buscador descubre la divinidad oculta en la materia. Los Rosacruces, una misteriosa fraternidad surgida en el siglo XVII, preservaban enseñanzas esotéricas con fuertes elementos panteístas. Sus manifiestos hablaban de una sabiduría oculta donde los iniciados podían descubrir la luz divina presente en toda la creación. ¿No es sorprendente que estos grupos tuvieran que operar en secreto para preservar una visión espiritual que valoraba toda la existencia como sagrada? En las remotas montañas de Europa, lejos del alcance de las autoridades eclesiásticas,
Comunidades como los Cagots y los Benandanti mantenían vivas antiguas tradiciones que veían el mundo natural como imbuido de presencia divina. Los curanderos tradicionales, las parteras y los sabios locales preservaban un conocimiento que reconocía la sacralidad de plantas, animales y lugares naturales. La resistencia adoptó formas aún más creativas. En el arte medieval y renacentista, símbolos panteístas se escondían a plena vista. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, con sus proporciones perfectas inscritas en un círculo y un cuadrado, representaba la unión microcósmica del ser humano con el macrocosmos divino. Los jardines mandala de monasterios benedictinos reflejaban la interconexión de todas las formas de vida como expresiones de la creatividad divina. La literatura se convirtió en otro vehículo para preservar ideas panteístas. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, concluye su obra con la visión del amor que mueve el sol y las demás estrellas, sugiriendo un principio divino que permea todo el cosmos. Más tarde, William Shakespeare poblaría sus obras de referencias a la interconexión de todos los seres, como en Como gustéis, donde encontramos, y esta, nuestra vida, encuentra lenguas en los árboles, libros en los arroyos, sermones en las piedras y bien en todo. ¿No es fascinante cómo una visión espiritual tan perseguida logró sobrevivir a través de códigos, metáforas y obras de arte? Mientras la ortodoxia luchaba por mantener a Dios en su trono celestial, separado de su creación, estas corrientes subterráneas insistían en una verdad más antigua: lo divino no está separado del mundo, sino que es su esencia misma. ¿Qué sucede cuando una idea reprimida finalmente encuentra espacio para expresarse? A finales del siglo XVIII y durante el XIX, el panteísmo experimentó un extraordinario renacimiento que transformaría para siempre la espiritualidad occidental. El movimiento romántico surgió como una rebelión contra el racionalismo frío de la Ilustración y el mecanicismo de la Revolución Industrial. Los románticos buscaban recuperar una conexión más orgánica con la naturaleza y lo trascendente. ¿Y qué mejor marco filosófico para esta búsqueda que el panteísmo, con su visión de un mundo impregnado de presencia divina? William Wordsworth, uno de los más grandes poetas románticos ingleses, expresaba claramente esta sensibilidad panteísta cuando escribía: «Y he sentido una presencia que me perturba con la alegría de pensamientos elevados». Un sentido sublime de algo profundamente interfundido, cuya morada es la luz del sol poniente, y el océano redondo, y el aire vivo, y el cielo azul, y en la mente del hombre. ¿No resuena esto profundamente con la visión espinosista de una divinidad inmanente en toda la naturaleza? Samuel Taylor Coleridge, otro prominente romántico, tras estudiar la filosofía alemana, especialmente a Schelling, desarrolló lo que llamó un panteísmo dinamizado, donde la naturaleza era vista como el cuerpo vivo de Dios. Para Coleridge, la imaginación poética era una forma de participar en la creatividad divina que se manifestaba en todo el cosmos. En Alemania, Johann Wolfgang von Goethe fusionaba ciencia, arte y espiritualidad en una visión holística donde la naturaleza era el libro sagrado por excelencia. Su famoso poema Uno y todo proclamaba: para entregarse a lo infinito, el individuo debe desaparecer. ¡Qué bendito es desvanecerse en el todo! Goethe estudiaba plantas, minerales y fenómenos atmosféricos no como objetos mecánicos, sino como manifestaciones vivas de principios divinos. Friedrich Schelling, filósofo del idealismo alemán, desarrolló una naturfilosofía que veía a la naturaleza como un organismo vivo y autodesarrollante, no como una máquina inerte. Para Schelling, la naturaleza era espíritu visible y el espíritu naturaleza invisible. ¿No es esta la esencia misma del panteísmo, la disolución de la barrera entre materia y espíritu? ¿Qué había cambiado para que estas ideas, antes perseguidas, pudieran ahora expresarse abiertamente? La progresiva secularización de la sociedad europea había debilitado el poder de las autoridades religiosas para suprimir el pensamiento heterodoxo. La Revolución Francesa había proclamado la libertad de pensamiento como un derecho fundamental. Las nuevas universidades alemanas promovían la libertad académica como principio rector. En América, el movimiento trascendentalista llevaba el panteísmo a nuevas alturas. Ralph Waldo Emerson, en su revolucionario ensayo Naturaleza 1836, proclamaba: estando de pie sobre la tierra desnuda, mi cabeza bañada por el aire alegre y elevada hacia el espacio infinito, todo egoísmo mezquino se desvanece.
Me convierto en un ojo transparente, no soy nada, lo veo todo, las corrientes del ser universal circulan a través de mí, soy parte o partícula de Dios. ¿No es esta una de las declaraciones panteístas más explícitas y poéticas jamás escritas? Henry David Thoreau, discípulo de Emerson, llevó estas ideas a la práctica en su experimento de Walden Pond, donde buscó vivir deliberadamente en comunión con la naturaleza. Sus minuciosas observaciones del mundo natural estaban impregnadas de un sentido de lo sagrado. El cielo está bajo nuestros pies tanto como sobre nuestras cabezas, escribió, expresando perfectamente la visión panteísta de un mundo donde lo divino está presente en todo lugar. Walt Whitman, el gran poeta americano, cantaba a un cosmos divino donde todo estaba interconectado, y creo que una brizna de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que un grano de arena, y el huevo del reyezuelo, y que la rana es una obra maestra, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. ¿Existe una expresión más hermosa de la dignidad sagrada de toda forma de vida, por humilde que sea? El panteísmo romántico no era simplemente una filosofía abstracta, era una forma de experimentar el mundo. Los románticos buscaban momentos de epifanía en la naturaleza, experiencias cumbre donde sentían disolverse las barreras entre el yo y el cosmos. Estas experiencias místicas en entornos naturales, ante cascadas majestuosas, en la cima de montañas, bajo cielos estrellados, se convirtieron en un tema recurrente en la literatura y el arte de la época. ¿Y qué hay de la ciencia? Sorprendentemente, algunos desarrollos científicos comenzaron a resonar con visiones panteístas. Alexander von Humboldt, pionero de la geografía moderna, desarrolló una visión holística del planeta como un organismo interconectado donde todos los fenómenos naturales estaban relacionados. Su obra Cosmos presentaba una síntesis de conocimiento que unía ciencia y estética, anticipando la ecología moderna. La teoría de la evolución de Darwin, aunque inicialmente vista como un desafío a la religión, para algunos pensadores ofrecía una nueva forma de panteísmo. Si todas las formas de vida estaban relacionadas a través de la evolución, ¿no sugería esto una unidad fundamental en la naturaleza? El biólogo Ernst Haeckel desarrolló lo que llamó monismo, una filosofía con fuertes elementos panteístas que veía la evolución como el despliegue de una sustancia única y fundamental. El electromagnetismo, estudiado por Michael Faraday y James Clerk Maxwell, revelaba un universo de campos de fuerza invisibles que permeaban todo el espacio. La materia ya no era vista como partículas sólidas en el vacío, sino como concentraciones de energía en campos continuos. ¿No parecía esto validar la intuición panteísta de una sustancia fundamental que lo impregna todo? Mientras tanto, en las artes, el panteísmo encontraba expresión visual poderosa. Los pintores de la escuela de Barbizon en Francia y la escuela del río Hudson en América creaban paisajes que no eran simples reproducciones de escenas naturales, sino evocaciones de su cualidad luminosa. La luz en estos cuadros, piensen en las obras de Thomas Cole o Albert Bierstadt, sugiere una presencia divina inmanente en la naturaleza. En la música, compositores como Beethoven y después Mahler creaban sinfonías que buscaban expresar la totalidad del cosmos. La Sinfonía Pastoral de Beethoven o la Sinfonía de los Mil de Mahler no son meras representaciones de la naturaleza, sino intentos de comunicar la presencia de lo divino en ella. ¿Es coincidencia que este florecimiento del panteísmo coincidiera con el nacimiento de los primeros movimientos conservacionistas? Ion Muir, fundador del Sierra Club y pionero en la protección de espacios naturales, expresaba abiertamente una espiritualidad panteísta. Para Muir, las montañas eran catedrales de Dios y proteger la naturaleza era un acto religioso. Así, lo que comenzó como una herejía perseguida se convirtió en una corriente cultural poderosa que transformó nuestra relación con el mundo natural. El panteísmo romántico sembró las semillas de la conciencia ecológica moderna, de las espiritualidades alternativas contemporáneas y de una nueva síntesis entre ciencia y sentido de lo sagrado. ¿No resulta irónico que una visión espiritual que la ortodoxia intentó erradicar terminara ofreciendo un nuevo paradigma para una época que buscaba desesperadamente recuperar el sentido de lo sagrado en un mundo cada vez más mecanizado e industrializado?